Creando un mundo de arte y medio ambiente responsable es el Gallery Climate Collision, que empezó en el 2020 por 3 galerías bastante grandes, potentes, no nos vamos a engañar, el mercado londinense es potente, y gente independiente. Y eso fue justo antes de la pandemia. Entonces, estaban intentando encontrar una manera cómo podemos ser más sostenibles o qué es lo que estamos haciendo mal. Es otra forma de plantearlo. De ahí que empezaron a plantearse, a elaborar informes, a preguntarse con gente dentro de la generación joven que trabajaba en la galería, estaba cuestionando un poco el sistema, cómo se envolvían las piezas, por qué había que llevar esto a este cliente en avión, o sea, muchas cosas que se empezaron a abrir. Y entonces se decidió que como grupo es cuando tú puedes empezar a tener sentido. Y desde el principio tuvieron muy claro, como también ha dicho Salvador, es el ecosistema. Porque el ecosistema del mundo del arte contemporáneo es algo local pequeño en Mallorca, en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, pero en Nueva York, con la Bienal de Shanghái, o en Art Basel, en Basilea. O sea, que es un sistema muy grande, hay un montón de distintos agentes de pequeño formato, pero también de gran formato. Y este ecosistema está formado por una diversidad de gente que va desde el grupo de artistas a las grandes galerías, las grandes instituciones como el Guggenheim, que están en varios sitios del mundo, galerías comerciales, servicios de transporte, y todos nosotros formamos este sistema, y ferias de arte. Todos queremos seguir trabajando, no nos queremos encontrar de repente como, ¡ay, no puedo viajar! Sí, pero a lo mejor tienes que encontrar cómo puedes reducir tu CO2. Yo lo llamo un poco la operación bikini, porque en el fondo tienes que empezar a trabajar y empezar a medirte a ti mismo. ¿Qué es lo que tú puedes cambiar? Y tal vez lo más importante es qué es lo que estás haciendo bien. La membresía es gratuita, podéis entrar, la información está en inglés. Se decidió que estaba en inglés, hay algún apartado en español, en francés y en italiano, pero sigue siendo generalizadamente en inglés. Podéis descargar cantidad de información, tanto para artistas como para compañías de transporte, para museos, para comisarios, donde encontrar herramientas que sean internacionales y generalizadas y que dependa de tu tamaño, tú las puedas utilizar o no. O sea, que te sea factible, aunque seas una galería pequeña, encuentres algo que te sea factible, como si eres la galería que tiene 6 divisiones en el mundo. Actualmente, esto es del 2023, y esta mañana lo he estado comprobando cómo hemos aumentado. De artistas y colectivos ahora somos más de 400. De empresas del sector de negocios somos más de 200, de galerías somos más de 500, de profesionales somos más de 350 y de instituciones ya estamos rozando los 500. Ha habido un aumento muy importante. Ha sido muy importante que grandes instituciones de arte contemporáneo como la Tate, el Guggenheim o TVA 21 se unieran y han apoyado desde el principio cómo hacer el cálculo de carbono y cuestionarse a sí mismos, intentar reflexionar qué es lo que ellos podían mejorar. Y eso también es una fuerza de peso dentro de este ecosistema. Hay bases en Berlín, Los Ángeles, Italia, Nueva York, España y Taiwán, donde intentamos encontrar maneras de poder trabajar juntos dentro del pequeño sector. En nuestro caso, hace 2 años tuvimos una reunión con Ima Prieto, cuando era la directora de Svaluar, con Manuel Segade, cuando aún era el director del Centro de 2 de Mayo, y con Maribel de Arco. Actualmente, el Reina Sofía ha entrado, cuando ha entrado Manuel Segade y ha hecho los cambios. Ima Prieto ha entrado el Museo Tapies y ya han hecho el cálculo de carbono de este año que lo han presentado. Y Maribel también está participando dentro del sector de las ferias, donde están intentando hacer una guía que sirva tanto para una feria muy pequeña como para una tan grande como es Arco o Basel. Un poco os enseño, en la web podéis entrar y ver quién es miembro, se puede cotillear muy fácilmente, pero os enseño un poco los nombres. Ahora veis varias instituciones catalanas en la columna segunda. Svaluar
se une ahora y uno de los retos que yo hice cuando acepté esta exposición que hemos comisariado, que está aquí presente, de Fiona Rae, era hacer el cálculo de carbono de esta exposición, que significa el pre, el durante y el post. No es hago solamente el cálculo para una parte, no, tiene que ser todo. Habrá cantidad de cosas que no sabremos, pero es como una forma de compartir conocimientos, de saber, sobre todo, dónde se falla o qué se puede cambiar. Las guías de acción, como nosotros los llamamos, son plan de acción de descarbonización, transporte, energía, viajes, equipos verdes, digital, residuos, embalaje y galerías y producción de artistas. El equipo verde, ya hemos tenido un voluntario dentro del Museo Esvaluar, que será Soat Hamouni, la jefa de colecciones y que es la persona que se ha encargado del transporte de las obras. Y para mí era muy importante hacerlo con Esvaluar porque una de las cosas que tenéis de ventaja en la isla es que ya hacéis el transporte en barco. Y yo, hace 2 años, cuando empecé a estar en esta organización, una de las cosas que me pusieron fueron el transporte. Y en el transporte lo que se busca es llevar las cosas por barco porque hace muchísimo menos CO2. Y a veces puede resultar muchísimo más barato. ¿Es un riesgo? Yo creo que no. Y una de las cosas que nos hemos encontrado como un gran apoyo ha sido la Galería Hasselworth, porque Hasselworth, cuando lleva las obras a Menorca, lleva ya varias veces que han hecho todos los cálculos, ya han conseguido que todos los seguros, compañías de seguros, acepten esas condiciones. Y eso nos ha dado una ventaja muy grande. Hay una herramienta para, solamente puedo publicar lo mío, no lo de los demás, a no ser que hago una publicación que ya se ha hecho. Pero los datos, hacer el cálculo, es para ti, para saber cuánto peso tienes que perder de alguna manera, qué es lo que puedes hacer para cambiar. Y para saberlo, te tienes que medir. Tienes que saber cuántos viajes haces, por qué los haces, qué cosas puedes cambiar. Aquí es el report para la primera parte del report del proyecto de Fiona Rae, que está el viaje de ida-vuelta mío durante la instalación y estos días, y el viaje de ida-vuelta de Fiona. Al principio de la conversación con el museo, se había dicho que veníamos, volvíamos otra vez y nos íbamos. Claro, esto pasa a ser un 0.77 a diferencia de un 0.38. Fiona tuvo muy claro una cosa desde el principio, que ella sí iba a hacer la maqueta de las salas y que podíamos instalar a distancia, porque si todo estaba pensado y todo estaba hablado, podíamos solucionar los problemas. Ella llegó el lunes, habíamos hablado antes, habíamos hecho vídeos, fotografías, que Jackie tan encantadoramente hizo eternamente. Tuvimos varias conversaciones por WhatsApp, por Zoom, pero ella estaba convencida, nosotros también. Encontramos soluciones, no estaba todo solucionado, tengo que decirlo, y la verdad es algo que estoy muy contenta porque la artista no estaba muy convencida con la vitrina y conseguimos encontrar esa solución que podía satisfacer a las 3 partes y cuando ella llegó el lunes realmente estaba contenta. Acabábamos de iluminar y estuvo por la rueda de prensa, para el podcast, las grabaciones que hicimos dentro de la institución. Y eso cambia mucho, porque de repente te das cuenta que la artista viene muchísimo más relajada en este caso, porque su obra es un cuadro. Si es un artista que hace instalación, será otra forma de instalar, pero con cada caso tienes que encontrar la forma de poderlo hacer. Esto es mi CO2 del año pasado. Como comisaria independiente, viajar es importante. Y lo amarillo es los viajes. Y ahí es donde yo estoy intentando cómo encontrar las soluciones. Pero las soluciones las tengo que encontrar a mi manera, no a la de los demás. Entonces, a veces me encuentro que a lo mejor quiero ir y volver en tren a París, pero me sale por 400 euros. En cambio, si decido que cojo vuelo una ida, pero vengo en tren, puedo rebajar el gasto económico y consigo también rebajar el total de mi CO2, aunque no pueda pagarme el ir y volver. Cada uno tiene que tomar sus decisiones y saber qué es lo que puede mejorar o no. Esto en el Gallic Climate Coalition
lo pusimos en Arco, en Madrid, y ahí nos contactó muchísima gente. Pero me gustaría leeros una cosa que en aquel momento a mí me dejó muy preocupada. Las artes tienen una influencia única en el discurso público, no obstante, sus emisiones de carbono y sus residuos son excesivos en proporción a su tamaño económico. Un informe del 2021 estimó las emisiones mundiales del sector del arte en 70 millones de toneladas de CO2 al año, el equivalente a las emisiones anuales producidas por Marruecos. Es algo que a veces no queremos ser conscientes porque esa información no la tenemos, pero tenemos que ser conscientes que nosotros también hacemos mucho CO2. Una de las cosas que pusimos es cómo viajar de Londres a Madrid, las diferencias tanto en dinero y en tiempo. Y a veces ser sostenible es como ir caminando, el poder ir a trabajar caminando y no tener que coger la moto. A veces coger el tren te lleva un tiempo que a lo mejor lo puedes utilizar para poder pensar, escribir o leer. O hacer Instagram. En este museo gusta mucho. Estos son los carbones de estos son los reports de carbono que hicieron las galerías y que dejan libre que se puedan mostrar de distintos proyectos en el mundo. Como veis, la parte de viaje es la que pesa más. En el caso de Victoria Miró, que tiene galerías en Londres, Venecia y Nueva York, la sección de viajes es enorme. Cada uno va mejorando y tú puedes compartir tu información, pero al final, al día a día, sí que yo la primera vez que hice el cálculo de carbono me salió bastante alto, la segunda vez, porque lo supe hacer mejor, pero al final es meter datos, me subió un poco más y ya la tercera empecé a bajar. Porque al final te das cuenta que tus decisiones y tu sentido común te hace ver las cosas distintos. También es muy importante que tú aprendes que siempre hay cosas que las has hecho bien. Una de las grandes cosas que se habla, que en este caso a lo mejor no afecta a Mallorca o a España, pero sí cuando viajas entre continentes, es el viaje en business. La diferencia de viajar económicamente o en primera clase es inmensa. Sí, tendrás más espacio, podrás dormir mejor, podrás echar los pies, tendrás muchísimos más metros cuadrados, pero esos metros cuadrados significa más CO2. Cuando estuve con el grupo de transporte, una de las grandes empresas de España nos dejaron entrar en sus almacenes. Y una de las grandes cosas que se está pidiendo desesperadamente en el contexto de Madrid es que los grandes museos, como antiguamente, se sigue haciendo los concursos para, por ejemplo, encargarte de la exposición de Tintoretto, y si te encargas de la exposición de Tintoretto de un museo específico nacional, a lo mejor tienes que pintar todas las cajas de color azul. Creo que las azules son del Prado y las naranjas son del Reina Sofía. Y eso es obligatorio. Y ellos decían, si nosotros, porque se pintan las cajas, porque antiguamente el correo ve cómo entran en el avión, cuando ahora puedes poner un busca dentro de la caja y la ves. Pero era esta idea que tú veías el Tintoretto entrando dentro del avión y por eso pedían que se pintaran estas cajas. Ellos quieren reutilizar las cajas. Entonces, si tú llevas el Tintoretto de otra colección y es de la caja azul del Prado, la empresa, el museo, no lo quiere. Y hay un momento que están diciendo, ¿podemos coordinar todos juntos esto? Esto fue cuando yo descubrí que mi página web tenía tan alto como la F. Una de las cosas que podemos hacer nosotros cuando hacemos nuestro cálculo de carbono y empezamos a averiguar cosas es hablar con nuestros proveedores. Y al hablar con nuestros proveedores, preguntas, ¿por qué tengo esto? Mi proveedor me respondió, costó, negocié, cambié algunas cosas y he pasado a B.
No soy muy buena en el dominio de la Internet, pero sí que me quedé muchísimo más tranquila saber que había empujado un poco más y haber cuestionado para conseguir este resultado. El resultado lo que se consigue a través de una web que se ofrece el Gallery Climate Collision o Julie's Bicycle o Rumor. Julie's Bicycle and Rumor son compañías que también están mirando la parte de sostenibilidad en el mundo de la música contemporánea y se han unido a Gallery Climate Collision para hacer una voz mucho más fuerte de lo que sería dentro de la cultura contemporánea que tenemos entre el sector de las artes visuales y el sector de la música. ¿Por qué necesitamos tomar una acción? Porque necesitamos el cambio y lo sabemos. Una de las cosas que me quedé mucho con el encargado de exposiciones, que ahora es el nuevo director del Faro de Santander, Daniel Vega, dijo sobre el Guggenheim de Bilbao que habían hecho el cálculo de los últimos 40 años si lo habían hecho bien y habían descubierto que lo habían hecho muchísimo mejor de lo que se pensaban. Al final, el sentido común y las ganas de cambiar las cosas es factible. Como ha dicho Salvador Rueda, ¿no? Se pueden cambiar las cosas con pequeños cambios o sin cambiar nada, pero es el pequeño cambio el que hace factible que las cosas puedan funcionar de otra manera. Y las herramientas están ahí, pero tú tienes que utilizarlas, o yo, porque si no las utilizas, nada va a cambiar, todo va a seguir igual. Gracias.